la luz del primer día. Hermanos, definitivamente hoy día estamos viviendo en tiempos, hermanos, de tinieblas, en tiempos de oscuridad. Hay una oscuridad que se mueve a nivel del mundo, hermano. Aunque Dios no creó al ser humano para que viviera en tinieblas. Pero ¿qué pasó con el ser humano? Es que el ser humano amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, entonces no quería que sus obras salieran a la luz. Y hoy día pasa eso, hermano, hoy día pasa lo mismo que la Escritura nos decía. Hoy día hay muchos que están viviendo en tinieblas y oscuridad porque sus obras son malas. Organizaciones mundiales, distintos líderes en el mundo, gobernantes en el mundo. Sus obras son malas, entonces no quieren que salga la luz. Viven en las tinieblas, hermano. ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Y qué pasa con la iglesia? La iglesia vive en medio de esta realidad. Y la iglesia debe ser luz en medio de esta realidad, hermano. Porque nunca Dios ha querido que el cristiano participe de las tinieblas. Nunca Dios ha querido eso. Porque el cristiano fue rescatado de las tinieblas. Y fue llamado a andar en la luz. Entonces la pregunta, hermano, ¿estamos siendo luz? Acompáñame a revisar la luz que tú y yo debemos reflejar en este mundo que está en tinieblas. La luz del primer día. En Mateo 5, verso 14, dice la Escritura: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz. Tu luz, hermano, tu luz, hermana, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa, hermanos, que seamos la luz del mundo? Muchas veces nosotros leemos esto y creemos entender claramente de qué está hablando nuestro Señor, pero la pregunta hoy día es: ¿qué significa que seamos luz del mundo? ¿Cómo podemos ser luz del mundo? Lo primero que debemos entender, hermanos, es que usted y yo somos hijos de Dios. Eso lo sabemos y eso lo entendemos. Y si Dios es nuestro Padre, entonces debemos ser como Él. Debemos tener en nosotros esas características de Dios. ¿Cómo, pastor, eso? Sí, la Escritura lo dice. La Escritura nos muestra, por ejemplo, algunas características que usted está viendo ahí en pantalla. La palabra dice a nosotros, nos dice a ti y a mí, nos dice: sed santo. ¿Por qué? Porque la característica de nuestro Dios es ser santo. Él es santo y Él es nuestro Padre. Entonces tú y yo debemos tener esa característica de santidad. La palabra nos dice: sed perfectos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es perfecto. Pastor, ¿se puede ser perfecto con el Señor Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo, llenándonos de su chequiná, de su presencia, sabiendo que Él está moviéndose en medio nuestro, sabiendo que Él está aquí con nosotros? Como decía la alabanza, podemos, con Cristo podemos. Y esas son características que tiene Dios y que los hijos de Dios como tú y yo debemos tenerlas. La palabra nos dice: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Hermano, son características que debemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Padre las tiene. Y ahora la palabra nos está mostrando otra característica aquí. En 1 de Juan 1:5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Ese es el mensaje. Dios es luz.
y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, si Dios es luz, si Dios tiene esa característica, hermano, tú y yo somos hijos de luz. También tenemos que tener esa misma esencia de luz de nuestro Dios, esa característica de la luz de nuestro Señor. Entonces, hermanos, tú y yo somos luz. Y no deberían haber tinieblas en medio nuestro. No deberían haber tinieblas en nosotros. Entonces esta palabra debería hacernos reflexionar en nuestro interior. Nosotros somos luz. Y es más, hermano, la palabra de Dios nos dice que debemos imitar a nuestro Padre. Debemos imitar sus características. En Efesios 5 nos dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Pero mire lo que nos dice el verso 8. Porque en otro tiempo erais tiniebla. Hermano, hermana, no nos está diciendo que nosotros en otro tiempo andábamos en tiniebla. No, está diciendo que tú y yo éramos tinieblas. Estábamos igual como el mundo está hoy. Con obras malas que no quieren arrabáis aquí, arramasei, con obras malas que no quieren sacar a la luz. Así éramos nosotros. Éramos tinieblas, no dice que andábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Porque estábamos sin Cristo, hermano. Y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermano, qué importante entonces ser luz. Qué importante entonces ser un hijo, una hija de luz. No solo hijo de Dios, hija, hijo de luz. No sé si lo puedes comprender, no sé si me doy a entender, pero no es lo mismo un testimonio, no es lo mismo conocer la palabra, no es lo mismo ser hijo de Dios que ser hijo de luz. Porque se porta la luz. Hermanos, si hay alguien a quien debemos imitar es a nuestro Padre Celestial. Ese Padre que hoy día a través de nuestro Señor Jesucristo te hizo partícipe de esa familia celestial. Te hizo partícipe de la luz. Ese Padre que nos sacó de las tinieblas para llevarnos a ser hijos de luz. Hoy con Cristo, hermanos, somos hijos de luz. Entonces debemos estar reflejando la luz, hermano. No estamos hablando de cualquier luz. Como les decía, no estamos hablando del testimonio como cristiano, como cristiana. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de ser conocidos en la palabra de Dios y ser un erudito en la palabra de Dios. No estamos hablando de esa luz. Estamos hablando de la esencia de Dios. La palabra nos dice, Dios es luz. Esa esencia de Dios. Su luz en ti y en mí. No es cualquier cosa, hermano. No es menor. Estamos hablando de algo tremendo, hermano. El Señor nos dice que no solo debemos ser luz, sino que además debemos mantenernos como hijos de luz. Como portadores de la luz. En Juan 12:36 dice, entre tanto que tenéis la luz, tú tienes la luz. No la apagues. Que no se te apague la luz en tu vida. Porque arrabáis aquí, arramasei, tú tienes la luz. Un día la tomaste, un día se te entregó la luz. Esa característica de Dios, esa esencia de Dios se te entregó a ti. No apagues la luz. Esa luz que hay en ti. Porque dice, entre tanto que tenéis la luz, aún la tienes. Entonces creed en la luz. ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. Por lo tanto, es necesario creer en la luz. Es necesario mantener la luz. Es necesario que si tú ya tienes la luz, no la pierdas. ¿Por qué? Porque así pasas a ser hijo de luz.
Entonces, hermano, hay que cuidar esa condición de luz. Y de esa manera dice la Escritura que tu cuerpo, mi cuerpo está lleno de luz. Y es como luminaria, hermano. Eso dice la Escritura. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde dice la Escritura eso? En Lucas 11. Dice que tu cuerpo es luz. Entonces cuidemos lo que tenemos, hermano. Cuidemos la luz que tenemos. Lucas 11 dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué están viendo los ojos? Dice que cuando el ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, y esta es una advertencia, hermano. Mira pues, cuidado. Porque no vayas a hacer, dice ahí la Escritura, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. ¿Cómo eso? Ya lo vamos a ver. Así que todo tu cuerpo está lleno de luz, hermano, hermana, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y no tienen parte alguna las tinieblas. Entonces, si todo tu cuerpo está lleno de luz, dice la Escritura, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra en su resplandor. Recuerdo cuando Moisés bajaba del monte, no podían verle el rostro porque tenía el resplandor del sol, hermano. Tuvieron que cubrirlo con un velo. Es que estoy hablando de algo increíble, hermano. De algo sobrenatural que tú tienes. Tienes la luz. El Señor dice que somos luz. Que nuestro cuerpo está lleno de luz. Y que tú y yo podemos reflejar esa luz. La pregunta es, ¿la estamos reflejando? Hay una advertencia que el Señor nos hace en el verso 35. Cuidado, mira pues. Es decir, el Señor nos está diciendo, asegúrate, hermano, hermana, asegúrate que la luz que crees tener no tenga parte de tinieblas. Porque podría tener parte de las tinieblas. ¿Cómo eso, pastor? ¿Cómo puede ser eso? Cuando un cristiano permite, hermano, que entren falsas doctrinas a su ser. Cuando permite que entren doctrinas engañadoras de oscuridad. Cuando un cristiano comienza a escuchar sectas, hermanos, sectas que llevan a las tinieblas. Doctrinas de demonios. Cuando los oídos de un cristiano están escuchando lo que no conviene. Cuando los ojos de un cristiano están viendo lo que no conviene. En la luz que tenemos comienza a llenarse de partes de tiniebla, hermano. Cuando no permanecemos en Cristo, se empiezan a llenar, esa luz que teníamos, se empieza a llenar de tinieblas cuando no permanecemos en Cristo. Cuando no nos mantenemos creyendo. En el verso 36 dice, no teniendo parte alguna de tinieblas. Y eso nos está diciendo entonces que esa luz que creemos tener podría tener algunas partes de tiniebla. Entonces, hermanos, debemos cuidar esta condición de hijos de luz. Y nos dice la Escritura, si nos cuidamos y si permanecemos en Él, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz y será luminoso, hermano. Esto, hermano, es increíble. Esto es para el creyente. Esto es para el que puede creerlo, hermano. Es increíble, hermano. Tú puedes llegar a algún lugar y sin darte cuenta ser luz, porque la luz está en ti. A veces sin ni siquiera hablar.
La gente se siente incómoda porque hoy no puedo hacer lo que quería hacer porque, no sé, siento una presencia, porque está la luz en ti. La pregunta aquí en esta mañana, hermanos, ¿a qué luz se refiere nuestro Señor? Acompáñame. Si queremos entender de qué luz está hablando nuestro Señor Jesucristo, o qué es esa luz, no podemos ir, hermano, a los científicos, no podemos ir a preguntarle a los científicos, no podemos acudir a los expertos. No, hermano. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir al principio. Tenemos que ir al origen. Tenemos que ir al Génesis, hermano. Génesis significa origen, principio. La palabra de Dios en Génesis 1, hermano, nos muestra que toda la creación aquí en la tierra, toda la creación aquí en la tierra, fue hecha en 6 días. En 6 días, hermano. Y el séptimo día dice que Dios descansó. Tenga en consideración eso, tenga en cuenta eso. Entonces quiero hablarte de esa luz, de la luz que el Señor nos está hablando. Cuando en Mateo el Señor nos habla y nos dice que tú y yo somos luz de este mundo, la palabra luz es la palabra griega phos. Phos. De ahí viene fosforescente. La palabra griega phos significa brillar, significa ser manifiesto, significa fuego, resplandor. Entonces lo primero que debemos decir, hermano, aunque parezca obvio, aunque sea obvio, hermano, que el Señor no está refiriéndose a la luz eléctrica. Es obvio, pero tenemos que al tiro. Es el primer tipo de luz que descartamos. Obvio, sí, pero es la primera que debemos descartar. Acá el Señor está hablando de una luz distinta, una luz especial. En Génesis 1:1 nos dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, hermano. ¿Y qué es lo que había sobre la faz del abismo? Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermano, hermana, Génesis 1, del 1 al 3 o del 1 al 4, nos está hablando que ese es el primer día de la creación en esta tierra. El primer día Dios estaba haciendo, hermano, los planetas, estaba haciendo los cielos, estaba haciendo la tierra, hermano. Pero nos deja ver que antes de toda esta creación ya estaba la luz. Ya estaba la luz, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra nos dice, Dios es luz y Dios existe desde siempre. Entonces la luz ya estaba, hermano. Y el Génesis 1:3 dijo Dios sea la luz, nos está diciendo que ese es el primer día de la creación. Y está diciendo, manifiéstese esa luz que ya existe. Manifiéstese esa luz sobre la tierra. Y cuando se manifiesta la luz sobre la tierra, hermanos, las tinieblas no pudieron prevalecer. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas. Porque las tinieblas no prevalecen frente a la luz. ¿Y por qué hago esta salvedad de decirles es el primer día? Porque ahí ya está la luz en el primer día. Porque, hermanos, mucho más adelante, 4 días después, los días de Dios no son los días nuestros. Los días de Dios, dice la Escritura, un día. Para Dios son 1000 años, son como 1000 años. Esa palabra como 1000 años significa que pueden ser muchos, miles de años más. Porque es como 1000 años. Entonces, hermanos, estamos hablando
de que 4 días de Dios después, en el cuarto día de la creación, hermano, podemos leer esto en Génesis 1:16. Hizo Dios las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que enseñorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué puso el sol? ¿Para qué puso la luna? ¿Para qué puso las estrellas? Para que alumbrasen, para alumbrar sobre la tierra, hermano. Entonces en el cuarto día aparece la luz del sol, la luz de las estrellas que son soles también, hermano, la luz de la luna que refleja la luz del sol. ¿Para qué? Para alumbrar a la tierra. Entonces, hermano, ¿de qué luz estamos hablando en el cuarto día? Estamos hablando de una luz natural. Una luz natural que es distinta a la luz del primer día. Y algo que debemos entender aquí, hermanos, que la luz del primer día es distinta a la luz del día cuarto. Entonces aquí el Señor no nos está hablando de la luz natural, no nos está hablando de la luz del sol, no nos está hablando de la luz de las estrellas. Nos está hablando de una luz especial, la luz del primer día de la creación. Y esa luz es la que portas tú, es la que porto yo. Entonces no es menor, no es cualquier cosa portar esa luz del primer día. Porque es una luz especial, hermano. Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía y habían tinieblas. Y la pregunta es, ¿qué son las tinieblas? Las tinieblas son oscuridad. Pero hermano, la oscuridad no existe. Porque la oscuridad es ausencia de luz. El mundo hoy día está en oscuridad. El mundo hoy día tiene ausencia de luz. Pero tú tienes la luz. Oh, Rabba Isaquía, May. Tú tienes la luz del primer día. Entonces, ¿estás brillando? ¿Estás resplandeciendo en medio de este mundo que está con ausencia de luz? Si tú y yo tenemos la luz, debemos llevarla, hermano. Cuando Dios ve que hay ausencia de luz, que hay tinieblas, que hay oscuridad, el Señor dice que se manifieste la luz, que se manifieste la gloria, que se manifieste la majestad del Dios del cielo, que se manifieste su resplandor. Y las tinieblas no pudieron prevalecer, no pudieron contra la luz. Qué tremendo, hermano. No pudieron contra la luz. Qué tremendo, hermano. La iglesia, tú y yo somos la luz del mundo. Estamos llamados a reflejar esa luz en medio de esa ausencia de luz que tiene el mundo hoy día. Estamos llamados a reflejar la luz del primer día. Es algo sublime, hermano. Yo no sé si lo puedes ver así. Es algo sublime. Es un privilegio ser portadores de la luz divina en nosotros, hermano. No lo echemos a perder. Hubo un personaje que portaba la luz, Luzbel. Luzbel significa portador de luz. Él portaba la luz, pero él lo echó a perder. Él perdió ese privilegio y hoy día está en tinieblas, hermano. Hoy día es un querubín en tinieblas. Entonces, hermano, si tú estás portando la luz, hermana, si tú estás portando esa luz del primer día, no lo eches a perder. No estamos en tiempo de echarlo a perder. Es una gran responsabilidad que tenemos en nuestra vida.
Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la luz del primer día? Una de las cosas que debemos entender, hermanos, es que la luz de Dios del primer día está presente en toda la creación. La gloria de Dios está presente en toda la creación. La voz de Dios, la voz creadora de Dios, está presente en toda la creación. Entonces la luz del primer día está presente en todos los demás días. En los 6 días está presente la luz del primer día. Y entonces podemos entender, hermanos, lo que nos dice Juan. Juan 1, desde el verso 1, cuando nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, toda la creación fue hecha por el verbo, el Hijo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, porque Cristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. En Él estaba la vida, dice el verso 4, y la vida era la luz la luz de los hombres. Y dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Cuándo resplandeció la luz en las tinieblas? En Génesis 1. Génesis 1.3 dice que sea la luz, y después dice en el 4 que separó las tinieblas de la luz, porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y aquí en Juan, en el verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ese es Génesis. Aquella luz verdadera, hay una luz que es verdadera. Esa luz verdadera es la que portamos tú y yo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuándo vino este mundo? Sí, vino y se presentó en este mundo cuando Dios dijo: sea la luz. Se manifestó la luz, pero también se manifestó otra vez en este mundo cuando vino en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En su primera venida se manifestó aquí en este mundo. En el mundo estaba desde el principio, desde el Génesis. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Hermanos, la luz del primer día es Cristo, y Cristo es Dios. La luz del primer día es la esencia de Dios. Es esa característica que tiene Dios. Esa luz del primer día es esa esencia hermosa, maravillosa. Esa esencia que está desde el principio. Esa luz que venció las tinieblas. Esa luz que fue manifestada allá en el Génesis. Juan 8:12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Él es la luz, porque Él es Dios. Y Dios, dice la Escritura, Dios es luz. Yo soy la luz del mundo. Pero miren lo que dice Jesús: el que me sigue. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús? ¿Cuántos están siguiendo a Jesús? Porque déjenme decirles, hermano y hermana, que ser creyente no es lo mismo que seguir a Jesús. ¿Cómo eso, pastor? Porque el creyente se queda ahí. El creyente no avanza. El creyente creyó solamente. Pero hay que pasar al siguiente paso, que es ser seguidores de Cristo. ¿Y cómo soy seguidor de Cristo? Siendo discípulo. El discípulo es el que sigue a su maestro. Y aquí en la Escritura, Juan 8:12 nos está diciendo: el que me sigue, dice el Señor Jesucristo, no andará en tinieblas. Entonces el discípulo de Cristo, el que quiere saber de su maestro, el que quiere meterse en Cristo, el que quiere vivir en Cristo, el que quiere comer Cristo, el que quiere soñar Cristo, el que quiere respirar a Cristo, ese es un discípulo de Cristo, ese no andará en tinieblas. Pero hay creyentes, hay iglesia que no ha alcanzado ese nivel de discípulo. Como nos decía la Escritura: mirad que vuestra luz no sea en parte tinieblas. El que me sigue, dice el Señor, no andará en tinieblas.
sino que tendrá la luz de la vida, hermano. Mira qué tremendo, mira qué importante. Si tú sigues al Señor Jesucristo, no estoy hablando de que creas en Él, estoy hablando que si sigues al Señor Jesucristo, como pastor, en donde usted esté, muestre al Señor. En donde usted esté, muestre que usted es un seguidor de Cristo. Es que a veces me da miedo sin temor. Es que a veces me da vergüenza sin ninguna vergüenza. Es que a veces me da cosa de qué es lo que van a decir de mí sin temor. Si usted sigue a Cristo, las tinieblas no estarán con usted. Pero algo más importante, hermano, nos está diciendo el Señor, que la luz de la vida va a estar en ti. Hermano, hermana, nosotros como hijos de luz tenemos la luz de la vida, hermano. Y eso es grandioso, no es menor. No lo echemos a perder como Luzbel, no lo echemos a perder. ¿Cómo lo podemos echar a perder, pastor? Cayendo, hermano, en distintas doctrinas de demonios. Siendo atraídos por las atracciones de este mundo. Lo echamos a perder cuando caímos en engaños, en los engaños del enemigo. Cuando el enemigo nos tiene entretenido en otras cosas en vez de que nosotros estemos mirando al Señor. Cuando caemos en las distracciones, en distracciones que nos llevan a las tinieblas, hermano. Y Jesús nos dijo en Juan 12:46, Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿cuántos creen en el Señor? Dice el Señor, yo la luz del mundo, he venido aquí para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas, hermano. Debemos seguir a Cristo, porque tú y yo ya estamos en Cristo. Ya salimos de las tinieblas. Entonces, hermanos, cuidemos nuestra condición de hijos de luz. No volvamos a las tinieblas. Aleluya, bendito sea el Señor. Esa luz del primer día, hermano. Esa luz del primer día también estuvo presente cuando el Dios del cielo creó al hombre. En el sexto día también estuvo presente, hermano. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, hermanos, si Dios es luz, y Él nos hizo a su imagen y semejanza, entonces tú y yo, nosotros, también portamos esa luz del primer día. Y por eso podemos entender a Adán y Eva, hermano, que ellos fueron creados inmortales. Ellos fueron creados como seres vivientes, hermano. Tenían luz de Dios. Tenían esa luz del primer día. Dicen algunos entendidos, algunos estudiosos, que ellos eran seres de luz. Y su sangre, como la Escritura nos dice que en la sangre está la vida, su sangre era luz, era una luz eterna, hermano. Pero eso fue hasta que ellos pecaron. Y Dios les advirtió, si ustedes pecan van a morir. ¿Pero de qué muerte hablaba? Cuando ellos pecaron, murieron. Perdieron la luz de la vida, de esa vida eterna, hermano. Perdieron la luz de la vida. Aleluya, cuando ellos pecaron, no solo fueron ellos, sino que arrastraron de ahí en adelante a toda la humanidad. Por eso dice que estaban todos muertos en sus delitos y pecados, hermano. Entonces tuvo que venir un postrer Adán, Cristo, el Espíritu vivificante, a traer nuevamente la luz de la vida al hombre.
Por eso, hermanos, también podemos entender a los hijos vivientes de Eva. Ellos eran vivientes, ellos eran seres de luz. Su sangre también era de luz. Y eso fue antes de que Eva pecara. Los hijos de Eva, los vivientes, no fueron expulsados de Edén, sino que fueron trasladados a la tierra de los vivientes. Entonces por eso podemos entender a los hijos vivientes de Eva. Pero también podemos entender, hermanos, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 17:2 nos dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, hermano. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, entonces cuando el Señor se transfiguró, podemos entenderlo ahora. Podemos entender que no está hablando de cualquier luz, está hablando de la luz del primer día. Cristo se mostró como Él es luz. Él es luz. La luz del primer día. Y también aparecieron Moisés y Elías, que también se mostraron como son ahora. Ahora ellos tomaron luz y se mostraron como luz, porque son seres vivientes. Hermano, tú portas luz. La luz del primer día. No es menor. No es menor. Es un privilegio. Pero no lo eches a perder engañándote con cosas del mundo, enredándote con las cosas del mundo. No lo eches a perder amando más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. No lo eches a perder. Es muy importante, hermanos, es muy importante la luz que tú tienes en ti. Es muy importante ser hijos de Dios. Pero tan importante como eso es ser hijos de luz. Por eso tú y yo, hermano, cuando retomamos esa calidad de vivientes, ahora podemos portar esa luz del primer día. Porque somos hijos de luz. Y Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:5 nos dice: porque todos vosotros, ¿cuántos levantan la manito? Sí, Señor, yo también, yo también estoy ahí en eso. Todos vosotros sois de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces que no te seduzcan la noche. Entonces que no te seduzcan las tinieblas. Porque Efesios 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz y en el Señor. Entonces andad como hijos de luz. Así como nuestro Padre es luz, hermano, nosotros somos hijos de luz. Y la Escritura nos dice: entonces andemos como hijos del día, andemos como hijos de luz. Entonces llevemos la luz a este mundo que tiene ausencia de luz, que está en oscuridad. Llevemos la luz, alumbremos al mundo. Pastor, sí, yo voy y predico, no estoy hablando de eso. Sí, pastor, yo doy testimonio, todo, no estoy hablando de eso. Eso es necesario y eso hay que hacerlo. Estoy hablando de la luz que ven en ti. Antes de que hables, de la presencia que sienten en ti. La presencia de Dios que está en ti antes de que diga algo. Esa presencia que trae luz. Estoy hablando de algo sobrenatural. Estoy hablando de la luz del primer día, hermano. Hermana, estoy hablando de esa luz. Que cuando tú entras a un lugar, la gente siente algo extraño. Que cuando la gente se acerca a ti dice: tú eres distinto, tú eres distinta. Sí, porque tú portas la luz del primer día. Aleluya, bendito sea el Señor. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es cómo mantener una vida llena de luz. Porque si tú portas la luz, ¿cómo mantener esa vida llena de luz? En Romanos 13:12 nos dice:
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujuria ni en lascivias, no en contienda ni en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Punto 1. ¿Cómo podemos mantener una vida de luz? Punto 1. Desechando las obras de las tinieblas, las obras de maldad, las obras de la carne, en la cual andábamos antes, hermano. Esas obras de la carne, esas obras de las tinieblas que antes hacíamos porque estábamos en tinieblas y éramos tinieblas. Estábamos en oscuridad y éramos la oscuridad, hermano. Esas obras de la carne, esas obras de maldad hay que desecharlas. Punto 2. Vistiéndonos de las armas de la luz. Las armas de la luz son lo contrario a las obras de la carne. Y las podemos definir como, como el fruto del Espíritu, hermano. En Gálatas 5, 22, 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay tinieblas que puedan prevalecer ahí. Todas esas cosas hacen retroceder las tinieblas, hermano. Entonces debemos procurar tener los frutos del Espíritu en nosotros. Punto 3. Andando como de día. ¿Cómo se anda, pastor, como de día? Honestamente. ¿Cuántos son honestos? Honestamente. No en glotonerías. No en borracheras. No en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias, hermano. Características que no deben estar en un hijo de luz para poder andar como el día. Y punto 4, vistiéndonos del Señor cada día. En Efesios 4, 24 nos dice, vestidos del nuevo hombre. Cuando dice nuevo hombre, nueva mujer. Creado según Dios en la justicia y en la santidad y en la verdad. ¿Y cómo es el nuevo hombre? No miente. No se deja dominar por el enojo. No roba. No dice malas palabras. No es dominado por la amargura. ¿Cuántos le dicen, Señor, ayúdame? Ayúdame, Señor, porque necesito ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Hermanos, hay peligro para los que no andan en la luz. ¿Y cuál es ese peligro? Es que serán reprobados, hermano. En Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, hermano. Pero por el contrario, para los que andan en la luz, para los que practican la verdad, para los que mantienen una vida de luz del primer día, todas las obras son hechas para Dios. Y en Juan 3:21 nos dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, ¿cómo se manifiesta un hijo de luz? ¿Cómo se sabe que somos hijos de luz? En Mateo 5 dice, para que vean vuestras buenas obras. Un hijo
de luz se manifiesta trabajando. Así lo hizo desde el principio Dios con Adán. Cuando Adán era un ser de luz, un viviente, lo puso en el huerto a trabajar, hermano. Lo puso a labrar la tierra y a guardar la tierra. Y en Mateo 5 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Cuando el Señor habla aquí de obras, está hablando de la palabra griega ergón. La palabra ergón significa trabajar, laborar, ocupar, hacer. Entonces, hermano, cuando habla de buenas obras, está hablando de buenos trabajos, una buena labor, una buena ocupación, un buen hacer. Entonces, la luz de Dios se manifiesta en el servicio de los hijos de luz. Esa luz del primer día debe brillar en ti y en mí. Pero debe brillar todos los días, hermano. En el lugar en donde estemos, con quien estemos, debe estar brillando esa luz del primer día. El hijo de luz, hermano, debe hacer brillar su luz trabajando en las cosas de Dios. Punto 1. Pero punto 2, también debe hacer brillar esa luz del primer día en el lugar de trabajo secular en donde esté, con quien se encuentre. Entonces, hermano, somos hijos del Padre de las luces. Y la luz de Cristo resplandeció en nosotros. Entonces debemos ser igual a ellos. Y en Juan 5:17 nos dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Esa es característica de Dios. Y esa característica de Dios también debe ser reflejada en los hijos de luz. No estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de los que siguen a Cristo, estoy hablando de los discípulos, estoy hablando de los que están en el nivel de discípulos, estoy hablando de los que tienen esa luz de vida del primer día, estoy hablando de ellos. Mi Padre trabaja y yo trabajo, entonces los hijos de luz también trabajan. Entonces, ¿cómo se manifiesta un hijo de luz? Mostrando su luz en el trabajo, en la viña. También mostrando su luz allá en donde se encuentre, en su lugar de trabajo secular. Ahí con los que se encuentre, con sus amigos, ahí con sus vecinos, ahí con sus familiares. Ahí manifestando esa luz del primer día. Así se manifiesta un hijo de luz. Entonces, hermanos, hoy día es tiempo. Estamos en tiempos finales y hoy día es tiempo de saber quiénes somos. ¿Quiénes somos, hermanos? Porque Jesús dijo en Mateo que así alumbre vuestra luz. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, la única manera en que los hombres puedan glorificar al Padre Celestial, estos hombres que están en tinieblas, estos hombres que están en oscuridad con falta de luz, puedan glorificar al Dios del cielo, es que no te vean a ti, sino que vean la luz que está en ti. La única forma, hermano. Tienen que ver la luz del primer día, esa luz que está en ti. El que está en Cristo, hermano, no está en tinieblas, porque ha venido a la luz. Y tendrá la luz de la vida en sí mismo, entonces tienes que reflejarla. Tienes la vida eterna, esa luz eterna, refléjala. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo fue eso? En Génesis. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Esa misma luz que resplandeció cuando el Dios del cielo dijo, sea la luz. Esa misma luz que resplandeció, hoy resplandeció en ti. La hizo resplandecer en nuestros corazones. Esa misma luz, hermano. Entonces el mismo Dios que mandó a resplandecer la luz al principio, hoy día la ha hecho resplandecer en nosotros. Y eso, fíjense que eso es lo que te pasó a ti cuando viniste a Cristo, cuando aceptaste al Señor, pero también le pasó a la iglesia primitiva, a la iglesia del primer tiempo. Le pasó a Pablo, hermanos, cuando iba camino a Damasco.
Cuando iba a perseguir a la iglesia, ¿se recuerdan de eso? Cuando iba a perseguir a la iglesia y de repente, camino a Damasco, dice que vio a Jesús. Pero ¿cómo vio a Jesús? ¿Cómo lo vio? En Hechos 22:6 dice, contando Pablo su historia, dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Entonces Pablo, ¿cómo vio al Señor? Resplandeciente, lo vio como luz. No solo él, sino que también los que estaban con él. Lo vio como esa luz del día primero, hermano. Y cambió su vida. Entonces, si tú tienes la luz en ti, esa luz del día primero tiene que haber cambiado tu vida. Tu vida tiene que cambiar. A Pablo le cambió su vida, hermano. De Saulo pasó a ser llamado Pablo. De un perseguidor de la iglesia pasó a ser un apóstol de la iglesia. Y fíjense que no solo Pablo vio la luz, dice que en el relato dice que también todos los que estaban conmigo también vieron la luz. Y se espantaron, dice Pablo, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo, porque solo Pablo entendió la voz que le estaba hablando, que era la voz de la luz, era la voz de Jesucristo. Hoy, hermano, hoy día el Señor te está diciendo a ti, hermano y hermana, ahora eres hijo, hija de luz. Entonces ahora es cuando debe manifestarse tu luz. La luz que tú estás portando debe manifestarse al mundo. Ahora es cuando debe verse a Cristo en ti. Ahora es cuando debe verse esa luz del primer día en ti. ¿Sabían ustedes que las células que están en nuestro cuerpo viven en un medio acuoso y de ese medio reciben múltiples estímulos físico y químico? Y los estímulos que reciben, entre otros, la temperatura, la salinidad, la acidez y la luz. La luz es un estímulo para la célula que vive en nuestro cuerpo. Y cuando una célula se daña, hermanos, y no puede recibir estos estímulos, no funciona correctamente. Y el cuerpo humano comienza a funcionar mal. Así pasa con el mundo. Cuando un hijo, una hija de luz, no está manifestando su luz, la luz del primer día. Cuando está callando, cuando vive en secreto, que nadie sepa que soy cristiano, que soy cristiana, el mundo comienza a funcionar mal. El mundo se afecta. Y quizás es por eso que el mundo hoy día está tan inmiscuido, tan metido en las tinieblas. Porque la iglesia muchas veces no está mostrando la luz. Dios nos ayude a todos a mostrar la luz que tenemos dentro, para que el mundo pueda ser afectado con la luz del primer día. Hermano, hermana, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen sí, Señor? Amén. Me levantaré, me resplandeceré, porque ahora entiendo que tu luz, la luz del primer día, está sobre mí, está en mí, y no es cualquier cosa, es un privilegio, es una luz, aleluya, poderosa, que se puede manifestar ahí en donde yo esté. Aleluya, yo me levantaré, resplandeceré. Aleluya, porque yo he sido, ¿cuántos le dicen, Señor? Porque yo he sido, aleluya, hecho hijo de luz, hija de luz, aleluya. Porque la luz del primer día ha venido sobre mi vida, porque la gloria de Dios está sobre mi vida. Me levantaré, aleluya, y seré luz para este mundo. Como el Señor nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ser luz para este mundo. Entonces, en donde vaya, ¿cuántos le dicen, Señor? Señor, yo quiero que donde vaya, quiero ser luz. Con quien esté, quiero ser luz. Hermano, podrán haber tinieblas en donde tú vayas.
Pero como tú portas la luz del primer día, las tinieblas tendrán que retroceder. Y las tinieblas se van a incomodar. Y las tinieblas se van a tener que retirar. Hasta ni siquiera tú hablar. Las tinieblas se van a retirar. Porque la presencia tuya, la presencia que va en ti, la luz que va en ti, y esa luz que está en ti, la luz del primer día, aleluya, esa luz causa una presencia de Dios en el lugar. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, las tinieblas no prevalecen. Y Filipenses 2 nos dice para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Porque sí, el Señor nos está diciendo, sean la luz del mundo en medio de una generación maligna, una generación perversa, en medio de la cual, aleluya, tú y yo debemos resplandecer como luminares en este mundo. Entonces, hermano, aleluya, sobre ti está la gloria de Dios, sobre ti está esa luz del primer día. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? Entonces debemos trabajar. Entonces, como hijos de luz debemos trabajar. Debemos llevar la luz para que otros puedan ver la luz de Cristo, para que otros puedan ver la luz de Dios, para que otros puedan venir al conocimiento de esa luz y se puedan convertir al Dios del cielo y puedan seguir a Cristo y tener esa luz de vida eterna, hermano. Porque dice la Escritura que el que sigue a Cristo tendrá, aleluya, esa luz de vida y ya no estará en tinieblas. Entonces el mundo saldrá de las tinieblas. Hermano, hoy hay naciones que están en tinieblas, que están en oscuridad, que están en ignorancia de la verdad de Dios, están en ignorancia de la palabra de Dios. Pero en medio de esa realidad, en medio de esas naciones que están en oscuridad con falta, con ausencia de luz, en medio de ello estás tú, estoy yo. En medio de ellos estamos los hijos de luz. Y la voluntad de Dios, hermano y hermana, la voluntad de Dios es que nosotros seamos hijos de luz en medio de una generación perdida. Entonces, hermano y hermana, que no se apague tu luz.